Hola, amigos. Ahora vamos a analizar los acontecimientos políticos más importantes del país. Arranca una semana con movimientos destinados a redefinir el tablero político del gobierno. Entre nombramientos, ajustes internos y señales hacia la estructura partidaria, la Casa Rosada se prepara para una etapa que podría marcar un nuevo ritmo en su gestión. Desde las 9:30 de este martes está prevista una nueva reunión del Gabinete Nacional. Será el primer encuentro con Alejandra Monteoliva al frente de Seguridad y con Carlos Presti como ministro de Defensa. Ambos reemplazan a las autoridades que asumirán bancas en el Congreso el 10 de diciembre, y su incorporación combina continuidad administrativa con un mensaje institucional que el Ejecutivo considera relevante para los próximos meses. Monteoliva, quien hasta ahora se desempeñaba como secretaria de Seguridad, fue presentada oficialmente como una funcionaria con experiencia directa en la línea de trabajo aplicada desde 2023, especialmente en materia de lucha contra el delito organizado. De acuerdo con la comunicación oficial, su gestión previa fue considerada clave para sostener ese enfoque. En el caso de Carlos Presti, su designación introduce un elemento poco habitual en la estructura ministerial. Será la primera vez, desde el retorno democrático, que un militar en actividad llega a la conducción de defensa. Según se explicó, su trayectoria es vista como un signo de profesionalización y como una señal de acercamiento institucional hacia las Fuerzas Armadas, algo que también podría ser interpretado como un gesto para sectores del electorado atentos a este ámbito. Mientras tanto, en el plano partidario, La Libertad Avanza acelera su reorganización. La secretaria general del Espacio, Karina Milei, prepara un acto de gran convocatoria en la provincia de Buenos Aires. Según se conoció, el objetivo es fortalecer la presencia partidaria allí y consolidar apoyos tras el ciclo electoral. La estrategia apunta a ampliar influencia territorial, un factor que podría resultar determinante para avanzar con futuras iniciativas legislativas. Este movimiento coincide con un proceso interno que atraviesa al propio Ejecutivo. El llamado Consejo de Mayo, pensado como un espacio para delinear reformas en áreas sensibles como educación y empleo, quedó en pausa después de la difusión de borradores que aún estaban en discusión. Esa situación generó reacomodamientos y abrió interrogantes sobre la coordinación interna del gobierno. Con estos elementos en juego, la reunión de gabinete podría ofrecer indicios sobre la dirección política de las próximas semanas. La consolidación de Monteoliva y Presti en sus nuevas funciones y el rol creciente de la estructura partidaria configuran un escenario donde el Ejecutivo busca ajustar su organización institucional y, al mismo tiempo, reforzar su presencia territorial. También se observa tensión dentro del ámbito militar. La trayectoria de Presti es valorada por sectores que esperan estabilidad en la conducción, aunque persisten dudas sobre cómo se reacomodarán otras jerarquías frente a este cambio. En conjunto, los movimientos de esta semana muestran a un gobierno que intenta equilibrar gestión, estrategia política y orden interno, mientras prepara el terreno para los desafíos que se proyectan en el mediano plazo. La designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa abrió un debate que sumó voces desde distintos sectores. El nombramiento de Carlos Presti despertó especial atención en La Plata, donde referentes del radicalismo plantearon su postura pública. ¿Qué elementos pusieron sobre la mesa? Según se conoció, representantes de la Unión Cívica Radical local expresaron que la decisión introduce un cambio relevante respecto de la conducción civil que caracterizó al área desde el retorno democrático en 1983. Entre ellos, el presidente de la UCR platense, Pablo Nicoletti, señaló que el tema adquiere un matiz particular en la ciudad porque el padre del actual ministro, el coronel Carlos Roque Presti, estuvo a cargo del Regimiento 7 durante la última dictadura. Organismos de derechos humanos habían presentado denuncias históricas que vinculan a Presti padre con el funcionamiento de centros clandestinos de detención en la región, como Área 113, La Cacha, Arana y la Comisaría 5. También lo mencionaron en investigaciones relacionadas con el operativo en el que fue secuestrada Clara Anay Mariani. Presti falleció sin condena judicial. Nicoletti sostuvo que, al asumir como jefe del ejército, Carlos Alberto Presti no expresó una posición pública sobre esas causas, y definió ese silencio como un dato institucionalmente relevante. Desde su perspectiva, la conducción de defensa debería mantenerse en manos civiles, una postura que, dijo, forma parte del marco democrático vigente desde hace más de 4 décadas.
Estas declaraciones generaron respuestas inmediatas en redes sociales y también desde funcionarios del gobierno nacional. Entre ellos, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó la referencia al consenso democrático. Nicoletti replicó que su planteo apuntaba a la preservación de las instituciones y recordó que, según afirmó, incluso en otros países con estructuras de defensa consolidadas no se permite que militares en actividad conduzcan esa cartera. El intercambio dejó en evidencia un debate que, para varios actores políticos y sociales, seguirá abierto. ¿Puede un mensaje grabado abrir un nuevo espacio de debate sobre la situación política del país? Con esa pregunta como telón de fondo, comenzó en Corrientes una de las actividades centrales del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. En ese marco, la expresidenta Cristina Kirchner compartió un saludo registrado para la iniciativa denominada Plaza Cristina Libre. Allí sostuvo que, desde su perspectiva, su situación judicial representa una metáfora del país, y expresó que interpreta su detención domiciliaria en San José 1111, donde cumple una pena de 6 años, como parte de un escenario que, según señaló, limita las posibilidades de desarrollo nacional. En el mensaje, afirmó que el reclamo por su libertad forma parte de una demanda más amplia. Comentó que, a su entender, la libertad no se reduce a la movilidad personal, sino a la capacidad de definir un proyecto de vida mediante el trabajo en un contexto que considere plenamente libre. También indicó que, según su evaluación, muchas personas en el país atraviesan restricciones para tomar decisiones por la situación económica y la deuda pública. La expresidenta mencionó que recibe comentarios de allegados sobre un clima social marcado por la preocupación y la falta de expectativas, y manifestó inquietud por ese diagnóstico. A la vez, invitó a realizar un esfuerzo colectivo orientado, dijo, a transmitir que una mejora es posible. Subrayó que, en su opinión, los avances dependen de la suma de voluntades individuales dentro de un proyecto compartido, y recordó la conocida frase del cómic El Eternauta sobre la importancia del trabajo conjunto. Durante la apertura del encuentro plurinacional, los organizadores destacaron su postura de que no existe una democracia plena cuando existe proscripción, y este mensaje volvió a aparecer en la actividad vinculada al reclamo por la situación judicial de la exmandataria, incluyendo miradas desde la perspectiva de género. Una jornada que dejó abiertas varias líneas de reflexión sobre el momento político y social que atraviesa el país. Amigos, antes de seguir, por favor apoyen el vídeo con un like. Ahora sí, vamos a la siguiente noticia. ¿Hasta qué punto influye realmente la corrupción en el voto en Argentina? La pregunta vuelve a cobrar fuerza en un momento en que el tema aparece con insistencia en encuestas y conversaciones públicas, aunque su peso en las urnas parece menos claro. A lo largo de las últimas décadas, distintos gobiernos enfrentaron señalamientos por presuntas irregularidades. Esa dinámica continúa hoy, cuando el actual presidente ganó con amplitud las elecciones legislativas mientras se discutían varias causas que involucraban a integrantes de su espacio y a funcionarios del Estado. Esto plantea un interrogante inevitable: cuando llega el día de votar, ¿la preocupación por la corrupción se traduce en una decisión concreta o queda relegada frente a necesidades más inmediatas? ¿Se trata de un asunto que mueve a todos por igual o cuya relevancia depende de identidades políticas y percepciones personales? Un estudio reciente, basado en más de 240 casos en todo el país, mostró un punto llamativo: la mayoría de los encuestados asocia la corrupción a distintos sectores del Estado y del ámbito económico, y considera que la responsabilidad crece cuanto más altos son los cargos involucrados. También se registra una idea extendida de impunidad y una baja proporción de personas que crean que algún actor político queda completamente al margen de estas sospechas. Entre los especialistas en opinión pública aparecen matices. Algunos señalan que la relación entre preocupación y voto no es lineal. Explican que los ciudadanos tienden a interpretar los hechos según sus propias referencias políticas y que, aunque muchos declaran que la corrupción es un tema central, a la hora de elegir pueden priorizar la resolución de problemas cotidianos. De acuerdo con estas miradas, existe un segmento que incluso estaría dispuesto a tolerar cierto nivel de irregularidades si percibe mejoras en su situación económica. Otras voces subrayan que la corrupción sí puede influir, sobre todo dentro del electorado antiperonista, donde funciona como argumento de peso para definir una preferencia. Para estos analistas, el tema actúa como un disparador cuando se combina con periodos de malestar económico. También aparece una observación frecuente:
la corrupción suele incidir más cuando un espacio político atraviesa momentos de desgaste que cuando se encuentra en expansión. Esto explicaría por qué casos judiciales muy difundidos no siempre generan un impacto equivalente en la calle. Varios consultores coinciden además en que los medios realizan interpretaciones selectivas, lo que puede reforzar percepciones previas. Así, la sensibilidad ante un caso depende, en buena medida, de dónde se ubique cada votante dentro de la polarización. Algunos participantes en estudios cualitativos mencionan que la valoración de un hecho cambia según el sector involucrado y que es común minimizar o justificar situaciones que afectan al propio espacio político. En este contexto, los especialistas observan que la preocupación creció entre votantes del oficialismo y sectores peronistas a partir de investigaciones recientes, lo que amplió la base social que coloca este tema entre sus principales inquietudes. La combinación de evaluaciones morales, identificación partidaria y condiciones económicas vuelve compleja la relación entre corrupción y comportamiento electoral. Un fenómeno que, según quienes estudian la opinión pública, sigue siendo una herramienta política de alto impacto simbólico. Suscríbete al canal, deja tu like y compartí este video. No dudes en dejar tus comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.